Esta presentación la realizará Julio Lumbreras, miembro hace años del movimiento humanista. Actualmente participa en Bolivia de uno de sus organismos, que es la Convergencia de las Culturas. También es miembro de una de las miles de comunidades del Mensaje de Silo, Paros de los Andes, que se va reproduciendo alrededor de todo el planeta. Es también importante en esta ocasión agradecer los esfuerzos realizados por la editorial Beta Idri, editorial que surge como una iniciativa del Centro de Estudios del Parque de Estudio y Reflexión Montecillos, en Cochabamba. Esta editorial nace con el propósito de editar en Bolivia y posteriormente impulsar la difusión de la amplísima gama literaria de una corriente de pensamiento y acción conocida hoy como Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista. Es precisamente Silo, nombre literario de Mario Rodríguez Cobos, quien fue el principal impulsor de esta corriente, que deriva en una propuesta de un estilo de vida y que de forma organizada a través de sus organismos del movimiento humanista o de una forma un poco más gaseosa con las comunidades del Mensaje de Silo, se difunde y va encontrando buen puerto en las culturas más diversas en los 5 continentes y en definitiva termina resonando con eso humano y profundo que nos es común a todas y a todos, más allá de cualquier diferencia. Cuando la gente escucha hablar de este libro, El Mensaje de Silo, lo primero que suele preguntar es: ¿y quién es Silo? Y lo que personalmente suelo responder es que no importa mucho quién fue, ya que de hecho partió el año pasado, sino que lo que puede llegar a ser verdaderamente importante es el mensaje que él compartió con todos nosotros. En esa misma línea, no podría dejar de compartirles mi experiencia cuando por primera vez me acerqué a la mirada interna, que es parte de este libro. Me habían recomendado varias veces que no es un libro que se lea con la cabeza, sino con el corazón. Vaya, dije, sin saber a qué se referían. Y claro, al comenzar no entendía nada. Parecía no tener mucho sentido o mucha importancia. Mas cuando al poco tiempo de empezar a leerlo recordé esta recomendación, hice el esfuerzo por ponerme en otra disposición, como cuando uno se dispone a leer un poema, con una cierta apertura emotiva, que te invita a la experiencia de lo no habitual. Y entonces, cada frase, esbozada en párrafos espaciados ampliamente, me transportaba indefectiblemente al reconocimiento, a la sospecha, a la intuición, a la contradicción y al descubrimiento, en definitiva a la comprensión. Sin darme cuenta, me veía envuelto en un viaje que personalmente jamás había realizado, un viaje por ese mundo interno que me ponía en presencia de la posibilidad de otra cosa. 8 años después, sigo profundizando en lo que este libro dice, que es lo mismo que decir que sigo profundizando en mí. Y hago esto siempre que puedo junto a otros, aprendiendo de la propia experiencia y de la de otros. Y así, en ese camino que se abre ante nosotros en los albores de una nueva sensibilidad, en medio de todo este caos que experimentamos día a día, uno empieza a sospechar que algo nuevo y grande está comenzando a expresarse. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar de esta presentación a cargo de Julio Lumbreras desde el Centro de Estudios del Parque Montecillo, a quien les pido podamos recibir con un afectuoso aplauso.
a los amigos que han apoyado para la edición de este libro, a la editorial Beta Idri, por habernos dado la oportunidad de encontrarnos hoy aquí, a los organizadores de esta Feria Internacional del Libro de Cochabamba, por haber incluido este evento en su programación, y a todos ustedes por haber venido a compartir este momento que espero que sea bueno para todos. Estamos aquí el día de hoy para presentar el libro El mensaje de Silo. El libro consta de 3 partes. La primera, que se conoce desde hace más de 40 años como La mirada interna. Una segunda parte que lleva por título Ceremonias y una tercera parte con el título del Camino. Antes de nada, debemos aclarar que estamos ante un texto un poco, o más bien un poco habitual, ya que es un libro de libre interpretación, donde el autor nos invita a reflexionar personalmente y a obtener nuestras propias respuestas. Como sucede comúnmente, las experiencias personales son difíciles de explicar a otros. Es difícil transmitir a otros la experiencia del amor. ¿Cómo hacer entender este tipo de experiencias a otros? Es por ello que este texto está escrito en prosa poética. Son imágenes que en forma de alegoría tratan de llevar a la experiencia del autor al lector, permitiéndole comparar cada reflexión del libro con sus propias experiencias. La primera vez que vi este libro y lo leí, me pareció no haber entendido bien todas esas cosas aparentemente sencillas, dichas con tan pocas palabras. Me parecía más bien una forma de hablar poética a la que no estaba muy acostumbrado, y me resultaba difícil de penetrar en esa forma descriptiva. Ante todo, El mensaje de Silo es un libro sin época, sin área cultural precisa. Parece un libro para el ser humano. Incluso ahora ni el autor aparece manifiesto en el libro. Tampoco información alguna sobre cómo se escribió o las circunstancias históricas en las que apareció, como si hubiéramos rescatado un libro de una época desconocida. Lo interesante, por tanto, está en el contenido del libro, y no en quien lo ha escrito, dónde, etc. Lo primero que el libro presenta es el objetivo y el modo de acercarse al objetivo de encontrar un sentido. Así, en el primer capítulo se dice: aquí se cuenta cómo el sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí hay alegría, aquí hay amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Quiero resaltar que este libro en otro momento de mi vida tal vez no hubiera tenido la fuerza que tuvo en el momento que cayó en mis manos, ya que los intereses de las personas varían y no siempre estamos abiertos a algo nuevo, ya que tenemos aparentemente otras cosas más importantes de que ocuparnos. Esto es importante, ya que este libro va dirigido a personas con ciertas inquietudes, con ciertas aspiraciones, referidas a descubrir el sentido de la vida, y normalmente estamos en temas que, si bien importantes, como el trabajo, la familia,
las relaciones, los estudios, los proyectos vitales, las actividades sociales, etc., que no dejan a veces espacio para pensar en quién soy yo, a dónde voy, cómo llegué a este mundo, qué sucederá cuando lo deje. Preguntas que deberían interesarme principalmente, pero de hecho solo suceden en ciertos momentos de la vida, a veces referidos a accidentes, sean personales o de seres queridos, donde reflexiono sobre la vida, la muerte, el más allá, qué sentido tiene todo, pero al poco tiempo esa puerta se cierra y nuevamente soy absorbido por la dinámica de la vida cotidiana y me olvido hasta el próximo choque, la próxima crisis. Por ello, este mensaje puede germinar en un terreno fértil. Este es el de la situación de fracaso, de desilusión, de falta de futuro, de soledad, de desconcierto, de oscuridad, en síntesis, de crisis existencial. En esos momentos tal vez pueda estar abierto a algo nuevo. Personalmente creo que el mundo del ser humano actual es un terreno fértil. Este mundo en crisis es una posibilidad para que uno replantee su vida, sus valores, sus intereses y sus esperanzas. El mensaje de Silo es para aquel que siente verdaderamente la necesidad de alivio, de esperanza, de futuro, de sentido y comprensión. Cuando los castillos de arena se han derrumbado, allí está el mensaje de Silo para darle a la vida una esperanza, una nueva dirección. Así, en el capítulo 3 se dice: no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Toda justificación de las acciones, sean estas despreciables o excelentes, es siempre un nuevo sueño que deja el vacío por delante. Dios es algo no seguro. La fe es algo tan variable como la razón o el sueño. En el capítulo 5 resuena fuertemente el encuentro con experiencias inspiradoras que a veces uno ha tenido, pero que no sabe a qué se debe. Solo que aparecen y desaparecen. Pero quedan casi como sueños, como referencias aisladas en el mar de la vida. Uno no le suele dar mucha importancia a este tipo de experiencias y, sin embargo, resultan fundamentales si profundizamos en ellas para descubrirnos la existencia de otros tiempos y otros espacios en la interioridad de cada uno. Así se dice: a veces me he adelantado a hechos que luego sucedieron. A veces he captado un pensamiento lejano. A veces una alegría inmensa me ha sobrecogido. A veces he visto la realidad de un modo nuevo. Significa que a veces hemos tenido intuiciones, inspiraciones, enamoramientos, experiencias no habituales que me transportan o me hacen tomar contacto con algo especial que tiene significados profundos. En este punto llama mucho la atención que se hablara de un despertar. ¿De qué despertar se está hablando? Si se supone que estamos despiertos.